hemos convocado esta rueda de prensa para alertar de la falta de fondos para La Palma en los presupuestos generales del Estado y, sobre todo, para alertar del incumplimiento en la deducción del 60% del IRPF aprobada en el Congreso en verano y que no se encuentra de manera inicial en los presupuestos generales del Estado. Y venimos a no solo decirlo, sino a solicitar hoy, igual que nosotros lo hicimos desde el minuto cero en que se produce el volcán, a solicitar a todas las fuerzas políticas que están en la isla, gobiernen o no, unidad y un cierre de filas frente a lo que creemos que es vital para La Palma. Poner fondos específicos para la reconstrucción de la isla de manera plurianual e incorporar la deducción del 60% del IRPF. Me van a permitir que lo desglose de la siguiente manera. Hasta ahora, la única medida estructural de verdad para la economía de La Palma que se ha puesto sobre la mesa, y no solo eso, sino que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, es la deducción del 60% del IRPF para toda la isla. Eso supone que más de la mitad del dinero que sale de La Palma en concepto de impuesto de IRPF al Estado se quedaría en La Palma. Al final de lo que se trata es de que en estos momentos el dinero de La Palma, que sale de La Palma, se quede aquí. Y debe ser para todos los palmeros y palmeras y debe ser extendido igual que en Ceuta y Melilla, porque no estamos pidiendo nada nuevo. ¿Qué puede suponer para el bolsillo de cada una de las personas que vive aquí? Pues pongo algunos ejemplos para entenderlo. Para quien cobra el salario mínimo interprofesional supone 148,80 euros más al mes. El que tenga un salario con 20.000 euros anuales tendrá más en su cuenta todos los meses 208 euros. El que tenga 30.000, 358 y así sucesivamente. Pero es que beneficia a todos, a quienes cobren paro, a quienes cobren una pensión o un subsidio, a cualquier persona que tenga que hacer la declaración de la renta o no hacerla, porque tiene en su salario una retención del IRPF del tipo que sea. Igual que en Ceuta y Melilla. Beneficia a los autónomos. Cualquier autónomo que nos escuche sabrá que lo que está pagando ahora de IRPF pasaría a ser solo un 40% de pago al Estado. Y pongo un ejemplo, una autónoma de La Palma que tenga un pago en torno a 400 euros de IRPF, que es bastante común, solo tendría que ingresar de IRPF 160 euros. Y esto lo quiero remarcar, porque es que esta isla vive fundamentalmente aparte de la parte funcionarial, de pequeñas, medianas empresas y de autónomos. Muchas veces de autoempleo. Empresas y autónomos que llevan encadenando una década, igual que todos los palmeros y palmeras, de datos económicos no tan buenos como esperábamos y además en algunos casos con indicadores más bajos que los del hierro. Estos son datos estadísticos. Con campañas que puntualmente funcionan, como Navidad y verano, pero que en otros casos no. Esta medida les permitiría inyectar más liquidez en sus negocios, más liquidez en el día a día, poder contratar más personas o asumir medidas extraordinarias como por ejemplo las de la eficiencia energética que les obligan a hacer reformas en sus locales. Al final es tener más dinero para consumir en los bares, para consumir en las tiendas, para poder pagar hipotecas o alquileres, para ahorrar, para cualquier cosa que permita mover dinero en La Palma. También a los ganaderos, que no quiero olvidarme de ellos, que tan mal lo están pasando con la subida de todo, de electricidad, de insumos, de transporte y que permitirían tener un plus de ayuda. Al final es una medida para todos. Y quiero decir además que lamento profundamente, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, las palabras del presidente Ángel Víctor Torres del Gobierno de Canarias, que no habían pasado 24 horas de tomar esta medida y había salido a decir que no era necesaria que se aplicara en el caso de La Palma, que ya aplicarían otras cosas. Yo creo que es la primera vez en la historia que un presidente de una comunidad autónoma sale a decir que no se aplique una medida beneficiosa para los ciudadanos de una población que gobierna. Y además lo ha hecho con unos argumentos que no son verdad. Y no por no ser verdad, porque los repita mucho, se los va a creer nadie. Ha dicho el presidente Ángel Víctor Torres que esta medida solo beneficia a 1/3 de la población. Es falso, tan falso como que beneficia a todas las personas que están obligadas a hacer renta, que no están obligadas a hacer renta, que cobran paro, que cobran una pensión, que cobran un subsidio, a los autónomos. Beneficia a todos los que tienen una retención del IRPF del tipo que sea. Ha dicho que solo es para los que cobran mucho. También es falso. Quien cobra un salario mínimo interprofesional, quien cobra una pensión o paro, para el presidente Torres es que cobra mucho. Pues es falso, se cae por sí solo ese argumento. Que es ilegal e inconstitucional, esto también lo ha dicho el vicepresidente del Gobierno. Pues no sé, que nos expliquen cómo lo están aplicando en Ceuta y Melilla, porque ni es ilegal ni es inconstitucional.
Que crea un presidente para otras emergencias. Y aquí está la clave del problema. Entender que lo que ha pasado en La Palma es otra emergencia. Y esto recurre mucho últimamente al presidente Torres y los miembros del gobierno. Que esto es como el Delta, y que en el Delta se actuó más rápido, que esto es como un incendio, como una riada. Esto no es como nada de eso. La base de esto es entender que el volcán no es ninguna otra emergencia y que hay que legislar específico para esto. Que es injusto porque se da a todos y no se le da al resto de los canarios. Esto lo dijo en sede parlamentaria, que era una medida injusta porque no se le daba al resto de los canarios. Pues mire, yo creo que sí ha habido un pueblo solidario, ha sido el canario, que ha entendido que La Palma necesita medidas específicas, concretas, para poder salir adelante. No solo los afectados, la isla completa, que han donado, que preguntan cada vez que ves a alguien de otra isla, oye, ¿cómo está la situación? ¿De verdad se han resuelto los problemas? ¿La gente tiene casa? Los canarios están preocupados por La Palma. El que parece que no está tan preocupado es el presidente Torres, que se atreve a decir de su boca que es injusto con el resto de los canarios. Y el último argumento que les he escuchado es el de que rompe la unidad política, y de verdad que creo que no tiene ni explicación. Esto no se puede ni contestar. Lo cierto es que no hay ni argumento legal ni argumento técnico que impida que se aplique. Esto es una cuestión de decisión política, igual que se decidió políticamente en su momento aplicárselo a Ceuta y Melilla. Y lo que queremos es que haya una decisión política del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias para que se aplique. Y el dato que nos faltaba y que recibimos hace muy poquito, a través de una pregunta en el Senado que hace nuestro senador Fernando Clavijo al Ministerio de Hacienda y que nos lo remite por escrito. Vamos a hablar de datos. ¿Cuánto supone para La Palma, cuánto supone para el Gobierno de España dejar de ingresar ese 60% del IRPF? Pues miren, dicho por el Ministerio de Hacienda, por escrito, que es incontestable. En 2018 el IRPF total que salió de La Palma, total, fueron 83,80 millones. En 2019, 90,6 millones. En 2020, 93,7 millones. El dato de 2021 no lo tiene todavía cotejado el Ministerio de Hacienda. Si hacemos una media de esos 3 últimos años, estamos hablando de que el IRPF de La Palma, el total, puede estar en 89,4 millones de euros. Si le aplicamos a esta cifra el 60%, estamos hablando de que dejaría de ingresar el Estado 54 millones de euros anuales. 54 millones de euros anuales en un presupuesto que va a ser mayor que el de este año, y el de este año está en 585.000 millones de euros. De verdad que esto no es ni un céntimo del monedero del Estado. No llegamos ni a un céntimo del monedero del Estado. Y me pregunto yo, resulta que se hacen los presupuestos y, medida importante, aunque a nosotros no nos cuenta para mucho, meten 700 millones de euros para poner los trenes gratis en la península en un año. ¿Y no hay 54 para La Palma? En julio, el Gobierno de España pagó 41 millones de euros, más o menos, por rescatar unas clínicas dentales. ¿Y no hay 54 millones de euros para La Palma? Pero es más, si nos vamos a los datos, hasta agosto el Gobierno de España había recaudado en Canarias, por la subida de precios, es decir, por la inflación que estamos pagando todos, un 41% más. De ese 41% más respecto del año pasado, 1.693 millones de euros es de IRPF. ¿De verdad que no puede dejar de ingresar el Estado 54 millones de euros y dejarlos en la isla para que circulen, para que se muevan, para que se compre, para que se puedan alquilar casas, pagar hipotecas, para que la gente tenga más liquidez en el bolsillo, para que cobre más o que cobre menos pueda utilizarlo para inyectar dinero a la economía en su día a día? Y lo hemos pedido por 10 años, porque los ciclos económicos son de 10 años. Y eso es lo que venimos a exigir hoy. Unidad y cierre de filas en torno a esta medida y al plan plurianual para ingresar en La Palma el dinero que hace falta ahora mismo para la reconstrucción. Unidad política y cierre de filas de los partidos políticos, también de la ciudadanía y también de los medios de comunicación. Es el momento de ser valientes y este Cabildo no lo es. Queremos que el Cabildo dé un paso al frente y sea valiente. Hasta ahora, en este proceso de reconstrucción de la isla, poniendo medidas necesarias para La Palma en la mesa, el Cabildo Insular de La Palma, por unos compromisos de unos y otros, porque unos están amarrados a los otros por el sillón donde están sentados, lo que ha hecho es bajar la cabeza y no reclamar. Y necesitamos que levante la cabeza y reclame. Da igual quién venga aquí, da igual la pleitesía que le tengan que rendir a Pedro Sánchez y a Víctor Torres. Lo primero es trabajar para la gente de La Palma, y para eso necesitamos que el Cabildo levante esa cabeza y sea por fin valiente. Y eso se lo pedimos al Cabildo y le pedimos a todos que arrimen el hombro
para conseguir que esto, los presupuestos generales del Estado, que empiezan a negociarse, se consiga. Le paso la palabra a mi compañero Sergio Rodríguez, que además hablará del plan plurianual que hemos puesto sobre la mesa del año pasado y que volveremos a poner. Yo lo que tengo que decir, además de todos los datos que ha dado Nieves Lady Barreto, es que me siento profundamente decepcionado cuando vemos que solo aparecen 36 millones de euros para la isla de La Palma con nombre y apellidos. Es lo que venimos demandando desde el principio para matar la incertidumbre, la palabra que define todo lo que rodea la situación que vivimos. 30 millones que tienen que ver con un plan de empleo, qué casualidad que además sea la mitad del dinero que se puso en las medidas que se tomaron con anterioridad, y también sabemos que las elecciones son en mayo, algún tipo de asociación habrá ahí, y 6 millones de euros para un plan de vivienda, el 50% de ese plan de vivienda que asume el Estado para dar respuesta al problema que hay en Puerto Naos y la Bombilla. Venimos hablando de que los daños están contabilizados, que hablamos de alrededor de 1.000 millones de euros, los daños que se han producido con la erupción, y que necesitaríamos alrededor de otros 1.000 millones más para poder dejar la situación mejor que antes del 19 de septiembre. Nieves Lady ha dado una cifra, 585.000 millones de euros. Saquen ustedes la cuenta de lo que supone 2.000 millones de euros para esta isla en 5 años. No podemos pedirlo en un año, no tenemos capacidad de ejecución para hacerlo, pero sí tendríamos la posibilidad de ejecutar en torno a 400, 500 millones de euros anuales para dar respuesta a lo perdido y también para nuevas infraestructuras. Eso, bueno, es lo que necesita esta isla de La Palma, un compromiso claro, nítido, y dejarnos de medidas paliativas, de poner tiritas. Hablamos de que al Estado, 54 millones, que es lo que supone esa reducción del 60% de la isla de La Palma, no le supone absolutamente nada. Ya daba ella un dato de la respuesta que ha obtenido estas clínicas dentales, de alrededor de 40 millones de euros, para sacarlas de la situación que lo tienen. Habrá estimado el Gobierno que es más importante salvar una clínica privada que dar solución a lo que ocurre en estas islas de La Palma. Y sinceramente creo que es la medida, la única que se ha puesto sobre la mesa con carácter estructural, que inyecta dinero directamente a los bolsillos de los palmeros. Y efectivamente, para toda la isla de La Palma, para los afectados y para el resto. Los afectados porque se ven, tiene un efecto doblemente positivo. El directo, el de inyectar ese dinero mensualmente en sus bolsillos, y el que produce el resto de la economía de la isla de La Palma si se inyecta para todos. Nada más. Lo que me gustaría reiterar es que lo que necesitamos en esta isla de La Palma es menos incertidumbre y bueno, acabar con el nerviosismo de la gente. No se hace de otra manera que poniendo en los presupuestos generales del Estado el dinero que necesitamos. Y no estamos hablando, señores, de crear un problema al Gobierno. Yo vengo hablando desde el minuto 1 de que es necesario singularizar esta catástrofe, porque no es igual que ninguna otra, porque en ninguna otra desaparece el suelo. Lo hacemos los ayuntamientos cuando bonificamos el impuesto de construcciones y las licencias para los afectados. Lo hacemos en la administración básica. ¿Por qué el Estado no entiende que esto es una catástrofe diferente a Lorca, que es la que pone normalmente de ejemplo, diferente a cualquier otra catástrofe, incendios, inundaciones, y empieza a aceptar que la medida que necesitamos aquí son medidas estructurales y no coyunturales como pone sobre la mesa todos los días? Muchas gracias. La verdad que es sorprendente que una comunidad autónoma, con lo difícil que es tocar el sistema fiscal, una comunidad autónoma consiga que se le apruebe un régimen fiscal específico, y nosotros en Canarias, con un gobierno del mismo signo político que el Balear, no seamos capaces de conseguir ni siquiera 54 millones de euros para la medida del 60%. La verdad que es sorprendente. No sé en qué va, no sé si es que al final, con las argumentaciones que explicaba antes y que el presidente Torres ha puesto sobre la mesa para decir que no quiere esta medida de deducción del 60% del IRPF, ¿es que se cree de verdad que no nos hace falta? ¿O que pues no puede reclamarlo? No tengo ni idea. Pero sí que es sorprendente que Baleares consiga esto, que es lo difícil, y nosotros lo fácil no.